Una vez más le damos cordial bienvenida a esta serie, El retorno de la lluvia tardía. Continuamos con la sección 5, el pensamiento basado en el desempeño y la doctrina de Dios. Hoy consideraremos el capítulo 28, 7 métodos comunes que se utilizan para defender la Trinidad. Primer método: una visión espiritual del Padre y del Hijo en lugar de la posición literal, que por cierto hemos desarrollado en los capítulos 23, 25 y 26. Si no has tenido la oportunidad de verlo, antes de ver este capítulo, te sugiero a que puedas verlo los capítulos 23 y 25 y 26 de esta serie. Uno de los argumentos principales que utiliza en contra de una revelación verdadera del Padre y del Hijo es que es demasiado literal y que está superponiendo los conceptos humanos sobre Dios. Se ve como una verdadera relación del Padre e Hijo que disminuye la igualdad del Hijo con el Padre. El defecto principal de este argumento es el fracaso al momento de definir la base de la igualdad. La igualdad se basa al poder en un supuesto, de la misma manera en que William Miller supuso que el santuario era la tierra. Es una suposición. El concepto de igualdad según el poder y la posición es una suposición de ideas humanas sobre la deidad. Argumento que, si como la falla de Miller para definir correctamente el término santuario los llevó a una gran desilusión, también nuestra falla en identificar correctamente la igualdad llevará a lo mismo. Estoy de acuerdo que si nos basamos en una idea de igualdad basada en el poder y en el desempeño, es imposible sostener una idea literal de la relación padre e hijo. Esta es una consecuencia natural. La segunda consecuencia es que se alteran los principios hermenéuticos y se pasa de una lectura simple a una lectura espiritualizada, como se demuestra en la siguiente cita de Wiedemann y Reeve en la página 55 de su libro La Trinidad. Dice: otra consideración importante incluye de la forma como interpretamos la Biblia. Aquí el punto en cuestión es si deberíamos interpretar algunos pasajes literalmente o si podemos tratarlos más figuradamente. Tal vez podríamos ilustrarlo de esta manera. Aunque a menudo nos referimos a Jesús como el Hijo y con frecuencia llamamos el Padre a la primera persona de la divinidad, en realidad debemos tomar ambas expresiones en forma completamente literal. ¿O sería más apropiado interpretar en forma más metafórica esas ocasiones en que se expresan aspectos selectivos de filiación y paternidad? La pregunta de los autores fue: ¿necesitamos tomar las cosas literalmente? La pregunta que yo hago es: ¿qué es lo que nos impulsa a tomar la inclinación hacia una comprensión metafórica? ¿No será que es la predeterminación de que la Trinidad es correcta? Bueno, continúa diciendo en la página 63 del mismo libro de la Trinidad, escrito por Wiedemann y Reeve. ¿No es harto evidente que los textos problema llegan a ser problemas solo cuando uno asume una interpretación exclusivamente literalista de expresiones como Padre, Hijo, primogénito, unigénito, engendrado y así sucesivamente? Un literalismo así no va contra el significado principalmente figurado o metafórico
que usan los escritores de la Biblia cuando se refieren a las personas de la divinidad? Los textos solo son un problema si determinamos una visión trinitaria. Los autores del dicho libro se toman libertades increíbles para suponer que saben lo que los escritores bíblicos quisieron decir y pronuncian un significado figurado en violación a las reglas de Miller, que dice que deberíamos tomarlo literal primero antes de buscar un significado metafórico. Si elegimos primero usar un proceso de razonamiento metafórico para lidiar con los pasajes bíblicos que no encajan con nuestra predeterminación, entonces cualquier doctrina bíblica que se pone en nuestro camino puede torcerse para lograr la posición que deseamos. La suposición innecesaria de lo metafórico asegura el triunfo del hombre por sobre aquellos que se lo quiere creer. Este método es utilizado por los evangélicos para escapar del sábado, al hacerlo un descanso únicamente espiritual en lugar de un literal. Vea, por ejemplo, en Preguntas sobre Doctrinas, página 47, que está en la versión inglesa. En su celo por rechazar cuanto no se encontrara en la Biblia, los cristianos fueron traicionados por el superliteralismo al interpretar a la divinidad en términos de las relaciones humanas sugeridas por las palabras Padre, Hijo y Engendrado. Es decir, se vieron inmersos en una tendencia a menospreciar el término no bíblico Trinidad y a sostener que el Hijo debía de haber tenido un comienzo en el remoto pasado. Leroy Froom acusa a algunos de los pioneros de interpretar la deidad en términos de relaciones humanas, mientras que no se da cuenta de que la Trinidad puede verse fácilmente como una idea humana para apoyar la igualdad de poder, y de esta manera su argumento está errado. Basado en su visión metafórica de las Escrituras, Leroy Froom da un paso más cuando describe en su libro La venida del Consolador, que fue reedicionado en el año 1957, dice así: existe el peligro de limitar nuestra idea de personalidad a las manifestaciones del cuerpo. Parece difícil captar la idea de personalidad aparte de la forma corporal tangible de la humanidad. Una existencia con una forma corporal tan limitada y humana. Pero la personalidad y la corporalidad deben ser claramente distinguidas, aunque a menudo se las confunde. La personalidad no requiere las limitaciones de la humanidad. No se da ninguna evidencia de las Escrituras para apoyar esta idea. Es un salto filosófico desde una mentalidad metafórica. Aparte de eso, expresa las mismas opiniones que expresaba John Harvey Kellogg. Gerard Pound dice lo siguiente en La doctrina de la Trinidad entre los adventistas del séptimo día, revista de la Sociedad Teológica Adventista, escrito en la primavera del año 2006, página 165. Dice: la doctrina de la Trinidad, la palabra engendrado, fue tomada literalmente por los pioneros a los que se refiere, lo cual significó que Cristo en algún punto de la eternidad procedió del Padre y por lo tanto fue subordinado a Él. Se hace la suposición de que si se cree en un hijo engendrado, esto automáticamente significa que Cristo es un subordinado inferior. Cuando se corrige esta suposición, la subordinación ya no es un problema. Mirlenburg dice también: los primeros adventistas se esforzaron por ser fieles a las Escrituras. Cuando leían primogénito de toda criatura, lo tomaban al pie de la letra.
otras frases bíblicas como ser hijo unigénito de Dios, también se entendía a un nivel de lenguaje literal. Mirlin-Borg está deduciendo que los primeros adventistas eran ingenuos y que el leer la Biblia en forma literal era una señal de debilidad. No existe razón bíblica directa para tomar una posición en cuanto a la relación del Padre y del Hijo que sea espiritual en lugar de literal, excepto que este punto de vista literal haga imposible el creer en una Trinidad con igualdad de poder. Ahora, prestemos atención a los principios de interpretación de los pioneros. Esto es regla número 11, reglas de interpretación de Miller. Dice, ¿cómo saber si una palabra debe utilizarse figurativamente? Si tiene sentido como está y no hace violencia de las leyes simples de la naturaleza, entonces debe comprenderse literalmente, si no, en forma figurada. Argumento de que tiene sentido comprender los términos Padre e Hijo tal como se leen. La única razón que veo para no hacer esto es defender una agenda no bíblica predeterminada. Los opositores creerán argumentos de hombre de paja al tratar de forzar que esto sea visto como literalismo extremo, tales como cuando hablan de que Jesús es la verdadera vid. Todos podemos reírnos aquí y decir que no tomamos esto con tan extrema literalidad, porque le hace violencia a las leyes simples de la naturaleza. Pero comparar el término hijo con la declaración de que Cristo es la vid o la puerta como razón para evitar que Jesús sea un hijo literal es bastante innecesario. Observa lo que dice Jaime White en su libro La Parábola, página 6. El lugar santísimo que contiene el arca de los 10 mandamientos luego fue abierto para que nuestro gran sumo sacerdote entrara para hacer la expiación por la purificación del santuario. Si tomamos la libertad de decir que no existe un arca literal que contiene los 10 mandamientos en el cielo, podríamos solo tomar un paso más, negar la ciudad literal y el Hijo literal de Dios. Ciertamente, los adventistas no deberían escoger el punto de vista espiritual en lugar de aquel que hemos presentado. No vemos un punto medio que pueda tomarse. Jaime White comprendía las implicancias del punto de vista espiritual sobre otras doctrinas. Es interesante que él argumenta que una idea espiritual del santuario podría llevar a una idea espiritual del Hijo literal de Dios, lo cual veía como un rechazo al adventismo. Elena de White hace eco con el punto de vista de su marido en varias citas que apoyan la lectura simple de las Escrituras. Esto encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 365. Dice, podría hacerse una gran obra presentando a la gente la Biblia tal como es. Consejo sobre mayordomía cristiana dice, si todos aceptaran lo que dice la Escritura y abrieran sus corazones para comprender la palabra de Dios. Consejo para maestros, página 337. Él procura enseñarles que el camino del Señor debe seguirse siempre muy de cerca, que su palabra ha de ser aceptada tal como se lee y que los hombres no han de idear planes de acuerdo con sus propios juicios sin tener en cuenta su consejo. Cristo triunfante, página 228. Después de perder la costumbre de aceptar la palabra de Dios exactamente como se lee o de permitirle ser su propio intérprete, la leyeron a la luz de sus máximas tradiciones. Por tanto tiempo había descuidado el estudio y la contemplación de la Biblia que sus páginas habían llegado a ser un misterio para ellos. Como aversión le dieron la espalda a la verdad de Dios para volverse a las tradiciones humanas. Al abordar directamente con el asunto,
de un padre y un hijo literal, Elena de White es explícita en el asunto. Testimonios para la Iglesia, o tomo 8, página 280 dice: Dios es Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Alza tus ojos, página 365. Dice: el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es verdaderamente Dios en infinitud, aunque no en personalidad. En resumen, el no definir la base de la igualdad y el no dar un marco teórico estrictamente bíblico para aquella definición de igualdad fuerza a uno a utilizar un método espiritualizado para interpretar las Escrituras. Una vez que este principio se establece, el de espiritualizar las Escrituras, el central principio del protestantismo, que es la Biblia y la Biblia sola, falla. Y la tradición tiene que triunfar. Es importante recordar que el caldo de cultivo de la Trinidad ocurrió en Alejandría, un lugar bien conocido por utilizar un método espiritualizado de interpretación. Mi petición a mis hermanos es que examinen las bases de la igualdad en un contexto dentro de las Escrituras, en lugar de suponer el significado del término. Ahora pasemos al segundo método para defender la Trinidad: el cambiar la identidad de Cristo en la encarnación, que está desarrollado en el capítulo 24. El foco de este debate generalmente se centra en una discusión acerca del significado de la palabra engendrado. Una vez que una persona está comprometida con una Trinidad que tiene igualdad de poder y utiliza un método espiritualizado de interpretación, entonces es obviamente imposible creer que Cristo fue engendrado en la eternidad. El principio espiritualizado que se comenzó debe continuar, y por lo tanto no es solo necesario que se espiritualicen los términos Padre e Hijo, sino también el término engendrado. Comienzan las consecuencias. El punto de vista espiritual permite dos alternativas: un engendramiento espiritual en la eternidad o un engendramiento espiritual en la encarnación. En ambos casos es la visión espiritual la que se ofrece. Veamos algunas citas que muestran esto. Esto es del libro La Trinidad de Widen, Mon y Rip, de la página 55. Dice: algunos pasajes que parecen señalar la posición de subordinación que toma Cristo en relación con el Padre podrían muy bien estar hablando desde la perspectiva de su estado encarnado, más bien que de su posición glorificada, ya sea antes o después de su residencia temporal terrenal en la carne humana. La Trinidad, o el libro de la Trinidad, página 45. Dice: sin embargo, como veremos dentro de poco, no existe evidencia convincente de que el Hijo de Dios fue engendrado en ningún momento antes de su encarnación. Otro comentario de Irwin Gant dice: creo que Juan 5:26 se refiere a la vida que le fue dada al Hijo durante la encarnación y no a que Cristo recibió la vida del Padre antes de la eternidad. La creencia de que hubo un engendramiento en la encarnación significa, en última instancia, un cambio en la naturaleza de la relación entre el Padre y el Hijo. Cristo no fue un hijo antes de la encarnación y se transformó en un hijo luego de la encarnación. Este método aísla pasajes de las Escrituras que identifican a Cristo como el Hijo de Dios. Cuando la gente señala estos pasajes como evidencia de que Jesús es un hijo, entonces se oye el clamor de: sí, pero eso fue durante la encarnación. Hablé de este asunto en el capítulo 24, pero aquí presentaré algunos
puntos de Juan 5. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este versículo se utiliza constantemente en los contextos trinitarios para referirse a la divinidad preexistente de Cristo y como referencia para probar que Él es la segunda persona de la deidad. Pero, ¿y qué del siguiente versículo? Del versículo 19 de Juan 5. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este versículo se utiliza consistentemente como una referencia a la encarnación. Pero, ¿qué hace que Juan 5:18 sea una referencia a la verdadera existencia de Cristo y que el siguiente versículo sea una referencia a su obra en la encarnación? ¿Quién lo decide? Sin un punto consistente de referencia, cada uno decide por sí mismo cuál versículo se refiere a cuál segmento. Veamos otro ejemplo en Juan 5:28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo nos está diciendo que Él posee el poder para resucitar a personas de la muerte y que lo hará al final de la historia humana. Y claramente, esta es una referencia al poder que Cristo posee, el poder de dar vida. Pero el versículo que le sigue inmediatamente dice esto: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. ¿Es Juan 5:30 una simple referencia a la encarnación? Si permitimos que los términos Padre e Hijo sean nuestro punto consistente de referencia, ni siquiera tendríamos que hacernos esta pregunta, porque no se requiere hacer ninguna segmentación, porque cualquier referencia al Padre y al Hijo revela exactamente lo que son, no solamente lo que hacen. Nuevamente, el espíritu de profecía es razonablemente claro en este asunto. Las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Cita Hebreos 1 al 5. Dios es Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Jesús dijo a los judíos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús entonces y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace,
y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Cita Juan 5, 17 al 20. Y termina diciendo, aquí se recalca otra vez la personalidad del Padre y la del Hijo, y se demuestra la unidad que existe entre ellos. Note cuidadosamente que Elena de White abre este pasaje con una declaración, o con una clara declaración de que la relación del Padre y del Hijo están claramente reveladas en su relación entre ellos y su personalidad. Luego se refiere a Hebreos 1, del 1 al 4, y después va directamente a Juan 5, 17 al 20, donde Cristo dice que no puede hacer nada por sí mismo, y luego vuelve a declarar que esta es la relación del Padre y del Hijo. No hay segmentación de los versículos, es consistente en todo el pasaje. Esto muestra que Elena de White utiliza un punto de referencia universal del Padre e Hijo, y no una segmentación que hable de una era encarnacional y en un momento, en una era de pre-engendrado al siguiente. Una vez que se quita esta predeterminación y las escrituras se leen tal como están escritas, no existe más problemas aquí. Pasemos al tercer método en defensa de la Trinidad, que tiene que ver en confusión en cuanto al término misterio, que hemos desarrollado en el capítulo 23. Para más información está allí en el capítulo 23 de esta serie. El uso de la palabra misterio para describir a Dios puede llevar a un inmediato conflicto de ideas. La Biblia nos dice claramente que la salvación está directamente relacionada con el conocer a Dios, tal como dice en Juan 17:3. Para conocer a Dios necesitamos conocerlo correctamente. No hay duda de que las Escrituras nos enseñan que debemos conocer el carácter de Dios para poder conocerlo. Nadie argumentaría en contra de esto. Cuando venimos a analizar algunos aspectos de la naturaleza de Dios, como ser, de dónde proviene su poder, o cómo hace para que las cosas existan por su palabra, o cuál es la sustancia de su cuerpo, nada de esto nos es revelado. Es un misterio. Pero hay claramente algunos aspectos de su naturaleza que sí comprendemos, como dice Pablo en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo entonces separamos la necesidad de conocer su carácter de la inhabilidad de conocer ciertos aspectos de su naturaleza? ¿Dónde se coloca la línea divisoria? Aquí obviamente hay tensión. Existen dos peligros. Si intentamos buscar y conocer los aspectos misteriosos de la naturaleza de Dios, podemos muy rápidamente caer en la idolatría y desarrollar un concepto de falso Dios. Por el otro lado, si llamamos misteriosas a algunas partes de la naturaleza de Dios que han sido reveladas, o si llamamos misterioso a todo su carácter y persona que en realidad necesitamos conocer, estamos en peligro de no conocer la parte esencial de Dios, que es crítica para nuestra salvación. Cuando utilizamos los términos Padre e Hijo, ¿son estos términos algo que podemos conocer y comprender? ¿Reflejan estos términos los respectivos caracteres del Padre y del Hijo que debemos conocer, o son rótulos pasajeros que reflejan una deidad que en realidad no podemos conocer? En segundo lugar, es importante saber cómo el Padre se relaciona con el Hijo. ¿Tiene su relación algo de relevancia en cuanto a cómo deberíamos tratarnos entre nosotros? ¿No es acaso su relación el fundamento de todas las relaciones y de cómo deben conducirse? Es de común conocimiento para los estudiantes de la Biblia que los nombres de los individuos en la Biblia
estaban conectados a su carácter. Ellen de White refleja esto cuando declara en Profetas y Reyes, página 352. Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado. Con frecuencia expresaban con ellos los rasgos del carácter que deseaban ver desarrollarse en sus hijos. ¿Sería posible que este principio establecido por Dios y los representantes de su reino podrían aplicarse a los términos padre e hijo? Estos términos reflejan su carácter, personalidad y persona, o son simplemente rótulos funcionales y practicables y metáforas para ayudarnos a rascar la superficie de un gran misterio? Ciertamente hay misterios en cuanto a Dios que no comprendemos, pero el modelo trinitario crea misterios fuera de lo bíblico, que obligan a uno a retraerse en el misterio como la única defensa. Lo que nos es revelado es para nosotros y nuestros hijos, y es nuestro deber estudiarlo y obtener las respuestas bíblicas. Creo que Raul Dedebron lo resume muy bien en su libro Reflexiones acerca de la doctrina de la Trinidad, escrito en el año 1970. Dice así: la dificultad es lo suficientemente evidente. Una doctrina que declara que Dios es uno, pero que sin embargo hay tres personas en Dios, tiene que a menudo desconcertar a la mente en su intento de hallar un marco teórico relevante e inteligible en el cual aquella aparente contradicción pueda expresarse y a la misma vez satisfacer la necesidad religiosa de la persona común. No es de extrañar que la referencia al Padre incomprensible, al Hijo incomprensible y al Espíritu Santo incomprensible ha motivado comentarios sardónicos al efecto de que la doctrina entera es incomprensible. Y estos comentarios no siempre son sardónicos, sino simplemente un clamor de confusión y tristeza de que la doctrina de Dios ha sido transformada en algo tan difícil de comprender. Aquí tenemos una cita de un diálogo de Erwin Gand y dice lo siguiente: el problema surge, creo yo, dice Erwin, debido a un malentendido en cuanto a la enseñanza de Jesús. Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego dice: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Aquí hay una relación muy misteriosa. Hay una unidad de existencia en el Padre y en el Hijo, la cual es infinitivamente misteriosa. Son uno en un sentido en la cual las mentes humanas no lo pueden captar. Tanto así, es así que Isaías 9:6 puede referirse al Hijo como el Dios fuerte, Padre eterno. Y Colosenses 2:9 nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, Jerry Panf lo dice de esta manera: en la Trinidad, en las Escrituras, escrito en el año 1999, dice: Dios mismo es un misterio, cuanto más la encarnación o la Trinidad. Sin embargo, eso no debería atribularnos siempre, y cuando los diferentes aspectos de estos misterios se enseñan claramente en las Escrituras. Aunque no podemos comprender lógicamente los varios aspectos de la Trinidad, necesitamos intentar comprender de la mejor manera que podemos la enseñanza escritural acerca de los mismos. Todos los intentos de explicar la Trinidad quedarán cortos, especialmente cuando reflejamos en la relación de las tres personas con la esencia divina. Todas las analogías nos fallan y nos volvemos profundamente conscientes del hecho de que la Trinidad es un misterio mucho más allá de nuestra comprensión. Es la gloria incomprensible de la deidad. Por lo tanto, hacemos bien en admitir que
el hombre no lo puede comprenderlo ni hacerlo inteligible. Es inteligible en algunas partes de sus relaciones y modos de manifestación, pero es ininteligible en su naturaleza esencial. Si todos los intentos para explicar la Trinidad se quedan cortos, y si ella está más allá de nuestra comprensión, ¿por qué tenemos esta doctrina como una doctrina fundamental? Si no lo podemos explicar, no debería haber una medida de restricción ni de ataque en contra de aquellos que podrían ver este misterio desde otra perspectiva. Es difícil ser dogmático en cuanto a un misterio. ¿No es así? Estoy convencido que es por esto que Elena de White dice que cada uno debe estudiar este tema por sí mismo y llegar a sus propias conclusiones. Es lo que dice en Spalding Magan Collection, página 329. Dice lo siguiente: digo, y siempre he dicho, que no entraré en controversia con nadie con respecto a la naturaleza y personalidad de Dios. Que aquellos que tratan de describir a Dios sepan que en tal tema el silencio es elocuencia. Que se lean las escrituras con fe sencilla y que cada uno forme sus concepciones de Dios a partir de su palabra inspirada. Ciertamente puedo ver cómo esto podría ser un misterio desde un punto de vista trinitario. Pero si la relación padre-hijo está más allá de la comprensión de la mente humana, ¿a dónde buscamos un modelo de la relación perfecta para imitar? ¿Tan difícil es comprender la unidad de la relación padre-hijo? Nuevamente, debemos admitir que existen aspectos de esta relación que ciertamente no comprendemos, pero será misteriosa a punto de que ni siquiera podemos identificarnos con ellos. Ellen de White dice claramente que la unidad entre padre e hijo puede ser comprendida, porque es la misma unidad entre Cristo y los discípulos. Observe en Review Herald de junio, 1 de junio de 1905, esto es lo que dice: Cristo es uno con el Padre, pero Cristo y Dios son dos personas distintas. Lee la oración de Cristo en el capítulo 17 de Juan y encontrarás este punto claramente puesto de manifiesto. Cuán fervientemente oró el Salvador para que sus discípulos fueran uno con Él, como Él es uno con el Padre. Pero la unidad que ha de existir entre Cristo y sus seguidores no destruye la personalidad de ninguno de los dos. Han de ser uno con Él, como Él es uno con el Padre. Solo la Trinidad las transforma en algo misteriosamente complejo. Sin embargo, no necesita ser así de complejo. Nada en la Biblia demanda tal complejidad. Son los humanos los que demandan tal complejidad debido a la necesidad que tienen de superponer sus presuposiciones sobre la Biblia. Observa claramente Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo dice que sus atributos invisibles se perciben claramente en las cosas que son creadas. Creo que esto es lo que hace bastante simple. De no ser así, la fórmula de Juan 17:3 para la salvación se torna bastante problemática. Ahora, en la lección de la escuela sabática del 10 de abril del año 2008, Roy Adams dice lo siguiente. En Juan 10:30, por ejemplo, él declaró: yo y el Padre uno somos. La forma neutra del griego que se utiliza aquí para uno implica una unión tan cercana como
concebir nuestras mentes. Jesús y el Padre son de una sustancia, una naturaleza, sin embargo, no son la misma persona, en cuyo caso Él hubiera usado el género masculino. Si tienes problemas para sondear las profundidades de todo esto, no estás solo. Mientras más te adentres en el tema, comprenderás con mayor agudeza las profundidades de tu ignorancia. Nuevamente, desde el punto de vista de la igualdad de poder en la Trinidad, este concepto de unidad es ciertamente un misterio sobrecogedor. Pero desde la perspectiva de que el Hijo está hecho a la imagen del Padre y recibe todo de Él, y que ambos comparten una relación muy íntima, ciertamente podemos decir que la deidad eterna puede comprenderse por medio de las cosas creadas, tal como dice Romanos 1:20. La doctrina de la Trinidad es la que crea las imposibilidades al punto de que se me pide creer en algo que no puedo entender ni comprender. Dios dice: vengan pues y razonemos juntos. Nuevamente digo que hay mucho que no conocemos acerca de Dios, que no ha sido revelado, pero lo que se ha revelado claramente dice que hay un Padre, la fuente de todo, y su Hijo único engendrado, el cual recibió por herencia del Padre. Por lo tanto, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y Dios está presente con nosotros como una persona por medio del Espíritu omnipresente. Esto no es complicado, en realidad es bastante directo y sin pretensiones. Todo esto está revelado en las Escrituras y es para nosotros y nuestros hijos. Lo que más me preocupa en cuanto al uso del lenguaje de misterio es el impacto que esto tiene sobre la identidad de Dios y nuestra habilidad para relacionarnos con Él. Nuevamente, en la lección de la escuela sabática del 10 de abril del 2008, Roy Adams resalta la potencial confusión de identidad que puede surgir cuando creemos en la Trinidad. Dice: pero imagínese una situación en la cual el ser que hemos conocido como Dios, el Padre, viniera a morir por nosotros, y el que hemos conocido como Jesús se quedara en el cielo. Estamos hablando en términos humanos para enfatizar algo. Nada hubiera cambiado, excepto de que hubiéramos estado llamando a cada uno según el nombre que ahora utilizamos para el otro. Esto es lo que significa la igualdad en la deidad. El punto aquí es que la identidad de la persona es irrelevante. Solo su oficio tiene importancia. Este tiene que ser el inevitable resultado de la igualdad de poder. Vemos este principio reflejado en la esfera humana, con el empuje que hay en favor de la ordenación de la mujer y que haya mujeres que sirvan de ancianas. La identidad como mujer es irrelevante. Solo importa el oficio, y los hombres y las mujeres son completamente intercambiables. El resultado será una total confusión de identidad y relaciones. Esto es exactamente lo que Satanás desea. También es el resultado inevitable de una comprensión espiritualizada acerca de Dios. Hablando en términos humanos, no importaría si llamaras a tu padre madre o a tu madre padre. Lo único que importaría sería qué rol cumplen en ese momento. Pero esto trasciende el centro de la identidad relacional y el punto de conocer a alguien. Si una persona cambia en su identidad como hijo o como padre, entonces deja de existir como era. Se pierde la conexión y se pierde la bendición. No puedo aceptar tal especulación y la rechazo como un ataque en contra de mi relación personal para con el Padre y el Hijo que he llegado a amar y conocer a través de las Escrituras. Pasamos al cuarto método, midiendo a la deidad según su desempeño, desarrollado en el capítulo 21 de esta serie. Este es un tema clave en mi mente. Sin embargo, no he hallado en la literatura que he leído que las palabras igual o igualdad signifiquen
algo que no sea la igualdad en base al desempeño. No parecen haberse percibido alternativas, ni siquiera se las ha contemplado. Al leer el libro de Whedon, Moore y Reeve, los términos plena deidad de Cristo se presentan una y otra vez refiriéndose al poder que Cristo posee en sí mismo. Esto podemos encontrar desde la página 23 a la página 30. El libro titulado es La Trinidad. Es su propio poder el que lo califica para ser divino. En ningún lugar se contempla la idea de que tal poder podría ser heredada y que la igualdad se halla en esa relación. Afirmo que la igualdad puede verse en forma diferente y que la deidad de Cristo puede ser preservada y hasta realzar dentro de este modelo. A esta igualdad, en base al poder que la enuncia claramente en preguntas sobre doctrinas. Página 36 dice: Cristo es uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, uno en poder y autoridad. Dios en el más alto sentido, eterno y autoexistente, con vida original no prestada y no derivada. Y que Cristo existió desde toda la eternidad, distinto de, pero unido con el Padre, poseyendo la misma gloria y todos los atributos divinos. Preguntas sobre doctrinas deja en claro que la divinidad de Cristo proviene inequívocamente de sus propios recursos y que en ninguna manera es heredada del Padre. Es decir, la deidad solo puede reconocerse mediante el poder y la posesión inherente y autogenerados. Sostengo que tal creencia no surge de las Escrituras, sino que ha sido forzada a las Escrituras. Es Lucifer, no Cristo, quien busca la igualdad por medio del poder y la posesión. La igualdad de Cristo está asegurada en su relación con el Padre. Él no necesitó probar ante Satanás en la tentación en el desierto y no necesita probar ante nosotros. Todos podemos simplemente aceptar la palabra del Padre que le dice que Cristo es su Hijo amado y le agradó al Padre que habitase en él toda la plenitud. Ya hemos citado antes, pero esta cita provee el mejor ejemplo de la destrucción de la identidad. Esto es, lección de la Escuela Sabática del 10 de abril del año 2008. Pero imagínase una situación en la cual el ser que hemos conocido como Dios, el Padre, viniera a morir por nosotros, y el que hemos conocido como Jesús se quedara en el cielo. Estamos hablando en términos humanos para enfatizar algo. Nada hubiera cambiado, excepto de que hubiéramos estado llamando a cada uno según el nombre que ahora utilizamos para el otro. Esto es lo que significa la igualdad en la deidad. Si aceptamos la igualdad en base al poder, esta cita debe en verdad ser correcta. Pero, ¿cuáles son las implicancias? Las identificaciones de los individuos pierden sentido. Ya no pueden representar quién es esa persona. Este principio puede abrir la puerta a la destrucción de la identidad de roles y a la confusión de cómo nos relacionamos con cada miembro de la deidad. James Farrell continúa este principio en la cita, en su libro Defendiendo la Deidad, página 7. La gente confunde la naturaleza de la deidad con su obra. Al aprender acerca de la misión individual de cada miembro para salvar a la humanidad, somos tentados a imaginar que sus actividades individuales y su obra por la humanidad explican la naturaleza y los atributos internos de cada uno de ellos. Sin embargo, estamos limitados por nuestro lenguaje. Por lo tanto, al identificar a cada miembro de la deidad, en este libro hablaremos de ello como el Padre, el Hijo o Cristo y el Espíritu Santo. El problema aquí es que estos nombres identifican su obra, no su naturaleza. James Farrell indica, así como Ray Adams,
que los términos Padre e Hijo no reflejan su identidad, sino su obra. No puede verse que esto es una destrucción de la identidad y que esto en verdad hace que sea imposible conocer a los miembros de la deidad. La respuesta vuelve: pero Dios es un misterio más allá de nuestra comprensión. Esto hace, en última instancia, que sea imposible de conocer a Dios. Y esta es la genialidad de la doctrina de la Trinidad. El hacer una doctrina que pasa por ser un medio para recordar a Dios, que básicamente lleva a olvidarlo. Es mi observación que mientras que la mayoría de los que crecieron en la era moderna simplemente hacen la pregunta: ¿está bien esto? Para aquellos de que crecieron en un ambiente postmoderno, donde los elementos relacionales se han vuelto de creciente importancia, la Trinidad seguirá convirtiéndose en blanco de las críticas como algo que no satisface las necesidades de relacionamiento de la gente. Esto es parte del hecho de que no está explícitamente declarada en la Biblia y que doctrinalmente es sospechosa. Podríamos citar varios ejemplos, pero de esta definición de la divinidad basada en el poder y en el desempeño. Pero creo que sería innecesario, ya que parece ser comúnmente aceptada como un principio universal para determinar qué es la deidad. Rechazo este principio sobre las bases de que esta metodología no encuentra sostén en las Escrituras. Pasamos al método 5 para defender la Trinidad. La conducción de esta conversación según los términos de los credos de Nicea y de Atanasio. Me sorprende bastante que muchos en nuestra iglesia aceptarían las declaraciones de los credos de Nicea y de Atanasio como un punto desde el cual avanzar y como un contexto legítimo para realizar una discusión acerca de la deidad. Estos credos fueron introducidos durante el periodo de apostasía total, y como estos credos fueron formulados durante el periodo profético del Pérgamo, los considero altamente sospechosos. En su libro Comprendiendo la Trinidad, Max Hampton comienza el capítulo 1 citando al credo de Atanasio, mientras que él modifica algunos de sus aspectos. Es su punto de comienzo. Para cualquier que estudia la historia y el desarrollo de estos credos, debe comprenderse que Dios no tuvo parte en su formulación y que nuestros pioneros ciertamente no creyeron en estos padres de la iglesia. Cita A. T. Jones, el 17 de abril del año 1900. Esta cita es de Tertuliano. Otro paso dentro de la apostasía fue la adopción del día pagano del sol, el domingo, como un día de festival. Esto se volvió tan general que incluso antes del año 200 después de Cristo, uno de los de la apostasía, es decir, uno de los padres de la iglesia, ha informado que los demás suponen que el sol es el Dios de los cristianos, porque es un hecho bien conocido que oramos hacia el este, o porque hacemos que el domingo sea un día de festival. Existe una forma más sutil de arrastrar el debate acerca de la deidad nuevamente hacia las apostasías del siglo III y IV. Y esa sería el uso continuo de rótulos tales como arrianos y semiarrianos. Ya sea que uno crea o no en los credos, el invocar estos términos significa que inmediatamente se prepara el escenario para la ortodoxia y la no ortodoxia en el contexto de los credos de Nicea y de Atanasio. Me parece extraño que, por un lado, algunos adventistas dicen que rechazan la Trinidad católica, pero por otro lado, todavía utilizan rótulos que surgieron de la formulación católica de la Trinidad. ¿Por qué no se utilizan el término semitrinitario?
tiene tanto sentido como decir semi-arriano. Un tercer asunto que encuentro interesante es que muchos eruditos adventistas citarán favorablemente las obras acerca de la deidad provenientes de autores protestantes contemporáneos. Hallo difícil concebir que alguien que cree en el alma humana es inmortal y que también cree que Dios quema a los pecadores en el infierno para siempre, podría tener una comprensión correcta en cuanto a Dios. Esta no es una razón para culpar o atacar a los autores individuales, simplemente es el legado que han recibido de los padres de la Iglesia y de sus propias tradiciones provenientes de otros credos. En mi mente, estos autores adoran y hablan de un Dios que yo no reconozco ni tampoco adoraré. Por lo tanto, el citarlo favorablemente y hacer eco de sus opiniones parecerá señal de erudición, pero en realidad es una mala práctica que lleva a embriagarse del vino de Babilonia. Ahora consideremos el sexto método para defender la Trinidad: haciendo suposiciones. Esto hemos tratado en el capítulo 27 con mayor detalle. Cuando se trata de la verdad, ¿es sabio el suponer cosas que no están declaradas en las Escrituras? La Iglesia admite que la doctrina de la Trinidad es exactamente eso, una suposición. Veamos en la Revista Adventista del volumen 158, número 31 del año 1981, página 4. Mientras que ningún pasaje de las Escrituras declara formalmente la doctrina de la Trinidad, se supone como un hecho de parte de los escritores bíblicos y se menciona varias veces. Solo por fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, una exposición bíblica de las 27 doctrinas, escrito en el año 1988. Dice: aunque el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, alude a una pluralidad dentro de la deidad. Ahora, Fernando Canale tiene razón cuando dice: debido a que la filosofía humana debe ser sujeta a la Biblia y debido a que la filosofía divina ya está disponible en las Escrituras, nuestra comprensión de Dios debe ser libre de las especulaciones humanas. Pero más adelante parece hacer una declaración que completamente niega su cita anterior. El concepto de la Trinidad, específicamente la idea de que los tres son uno, no está explícitamente declarado, sino solo se lo supone. Muchos estarían de acuerdo que es una suposición humana calculada, basada en lo que parecería ser correcto. Pero al final, se debe admitir que se trata de la especulación humana. Y H.M. Hunger, el primer director de la Wesley Hobbs, un colegio teológico metodista, reconoce esta especulación cuando declara: la doctrina de la Trinidad no es primariamente una doctrina especulativa. Es una construcción especulativa de materiales provistos por la revelación y la experiencia cristiana. La definición ha resistido el paso del tiempo, principalmente porque se cree que la Iglesia estuvo divinamente guiada al formularla. Algunos argumentarían que esta es una perspectiva metodista, pero los eruditos adventistas citan libremente a los eruditos evangélicos para establecer sus puntos en cuanto a la Trinidad. Muchos de estos eruditos admiten libremente que la Trinidad no es una doctrina basada en la Biblia. Observa, por ejemplo, lo que dice la Enciclopedia de la Religión, la Trinidad, volumen 15, página 54 del año 1987. Los exegetas y teólogos de hoy están de acuerdo en que la Biblia hebrea no contiene una doctrina de la Trinidad.
Aunque fue costumbre en folletos dogmáticos anteriores acerca de la Trinidad el citar textos como Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Génesis 3:22 o Génesis 11:7, Isaías 62:3 como prueba de la pluralidad en Dios. Y más adelante dice, es más, los exegetas y teólogos están de acuerdo en que el Nuevo Testamento tampoco contiene una doctrina explícita de la Trinidad. Mientras que algunos eruditos no estarían de acuerdo con esta evaluación, la mayoría parece admitirlo. La pregunta debe hacerse, ¿es esta la manera en la que deberíamos formar la doctrina bíblica? Nuevamente, Whedon, Mount y Riven dependen de fuertes claves en lugar de declaraciones explícitas cuando dicen, probablemente las claves más fuertes para la triunidad divina ocurran en la famosa comisión evangélica que Jesús le dio a la iglesia en su fórmula bautismal. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Citando Mateo 28:19. Las claves más fuertes, por supuesto, que no son declaraciones explícitas. El utilizar una metodología de las pistas más fuertes para aquello que deseamos hallar puede llevarnos a realizar declaraciones como lo siguiente. Allí mismo en el libro de la Trinidad, página 152. Pero, ¿qué diremos acerca de orar directamente al Espíritu Santo? Aunque no tenemos en las Escrituras un claro ejemplo o una orden directa de orar al Espíritu Santo, el hacerlo así tiene, en principio, algún apoyo bíblico implícito. Si el Espíritu es en verdad divino y personal y interactúa en toda clase de formas personales directas, produciendo convicción, sanando, trayendo la gracia transformadora, concediendo dones, etc., pues parece lógico que el pueblo de Dios pueda orar directamente al Espíritu Santo y también pueda adorar. ¡Wow! Esta es una declaración ambiciosa. Aunque la Biblia no lo manda, estos hombres sienten que está bien orarle directamente al Espíritu Santo. ¿Es este un principio bíblico seguro? Creo que Richard Rice lo resume muy bien cuando dice, el rol de la Trinidad en una doctrina de Dios siempre crea preguntas. Una razón es que la palabra misma no aparece en la Biblia, ni existe una cita clara de la idea, pero la Biblia prepara el escenario para la formulación y el concepto representa un desarrollo de declaraciones y conceptos bíblicos. Por lo tanto, aunque la doctrina de la Trinidad no es parte de lo que la Biblia misma dice acerca de Dios, es parte de lo que la iglesia tiene que decir para salvaguardar la visión bíblica de Dios. Es clara la admisión. La Trinidad es un recurso que la iglesia sintió que tendría que construir para salvaguardar lo que creían que la Biblia trata de decir acerca de Dios. Este es un caso bastante claro que en la tradición se coloca por encima de las Escrituras y en que la sabiduría de los hombres busca ser mayor que la de Dios. Otra suposición: ningún trinitario bien fundado jamás ha dicho 3 personas igual a una persona. Lo que en realidad dicen los trinitarios es que lo que solo podemos describir como 3 personas existen todas dentro de una sustancia. Las 3 personas son, por lo tanto, un Dios. Nuevamente, esto es muy ambicioso y no hay apoyos de las Escrituras para esta idea. Aquí hay otra declaración. Este es de Gerard Pamphlet, La Trinidad en las Escrituras, escrito en junio de 1999. Aunque la palabra Trinidad no se halla en la Biblia, ni tampoco la palabra encarnación, la enseñanza que describe se encuentra claramente allí. Descripta brevemente, la doctrina de la Trinidad apoya el concepto de que Dios existe eternamente como 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un Dios.
Nuevamente se hace la admisión que no está implícitamente declarada, sin embargo se la encuentra en las Escrituras. ¿Es este un procedimiento seguro para desarrollar una doctrina clave de la Iglesia Adventista? Una de las lecturas más fascinantes de la descripción de Banfield acerca del concilio celestial y cómo cada miembro de la deidad decidió en cuanto a los roles y cómo los tres se pusieron de acuerdo es esta. Volvamos ahora a aquel pasado distante. Los tres miembros de la deidad tenían que encontrar una manera de resolver tres problemas inherentes. El primer problema era que la deidad tenía tan inmenso poder, autoridad e intelecto. Los ángeles, los habitantes de los demás mundos y los humanos en la tierra tendrían dificultad en relacionarse con ellos y en amarlos. Aunque me gustan los pequeños animalitos salvajes que viven alrededor de mi casa en el campo, ellos me tienen un temor constante. Ellos reconocen que yo tengo inmensa habilidad y poder, lo cual ellos no pueden ni comenzar a comprender, y eso los pone nerviosos. La deidad reconoció que ellos más tarde se encontrarían con este problema cuando crearon seres tan grandemente subordinados. ¿Cómo podían expresar la gran profundidad de su amor por aquellas criaturas y convencerlas de ello? El segundo problema era el hecho de que había tres en la deidad. Es difícil identificarse con los tres líderes. Piense en eso por un momento. Por ejemplo, ¿cómo podría el hombre caído ponerse a orar a los tres dioses? Había necesidad de un patrón especial, de manera que los humanos miraran a un Dios soberano como Señor de todo en sus vidas. El tercer problema era que cada uno de los miembros de la deidad necesitaba un nombre definitivo por el cual sus criaturas podrían identificarlo y en parte comprenderlo. Tengamos en mente que cada uno era plenamente divino con todos los poderes de los otros dos. Sin embargo, necesitaban nombres separados. Mientras que cada miembro de la deidad, siendo infinito, tenía todo el poder, cada uno mantuvo una posición e hizo una obra que era diferente que la de los otros. Esto no era difícil de hacer, ya que uno ya era el supremo. Otro era el Hijo amado. El tercero era el Espíritu Santo. Sus posiciones y acciones resolverían cada uno de los tres problemas antes mencionados. Séptimo método para defender la Trinidad. La premisa que tuerce los escritos de Elena de White para apoyar la Trinidad, que está desarrollado en el capítulo 15. Si no lo has visto todavía, te invito a que puedas verlo y escucharlo. El capítulo 15 de esta serie. Este método es común y fue utilizado por Leroy Froom cuando hizo la compilación del Evangelismo, el libro del Evangelismo. Y me resulta interesante que mientras que la Iglesia generalmente no cree en utilizar a Elena de White para propósitos doctrinales, en la historia de la Trinidad a ella se la señala como la figura clave que cambió la doctrina de la Iglesia a una comprensión trinitaria de la deidad. Si la doctrina no hubiera sido popular, como es el caso del juicio investigador, por ejemplo, los de las demás denominaciones que miran nuestra historia podrían habernos acusado de obtener nuestra creencia de la Trinidad por medio de Elena de White en lugar de la Biblia. Esto me resulta muy interesante. Elena de White hace muchas declaraciones. Algunas ciertamente parecían indicar el punto de vista que refleja la Trinidad, y estas se citan a menudo, pero ¿qué en cuanto a las muchas que son completamente contrarias? Para otros, Elena de White es conveniente. Pueden citarla cuando ella está de acuerdo con ellos y llamarla humana cuando no. Por supuesto, aquellos que están en contra de la Trinidad a menudo siguen un proceso similar al utilizar a Elena de White para defender su posición e ignorar las citas que parecen apoyar una Trinidad. No acepto este método para descubrir y debatir doctrina. En cambio, apunto a utilizar las reglas de Miller para lograr una visión más sistemática. Nos guste o no, ya sea que la llamamos humana o luz menor o no doctrinal, mientras animemos a la gente a leer Elena de White,
este asunto seguirá saliendo a la superficie. No desaparecerá así nomás. Ella hace demasiadas declaraciones que no apoyan la comprensión actual de la deidad. Entonces, parecería que la profeta que nos lanzó hacia la comunión y el respeto de la cristiandad evangélica por medio de las revelaciones de sus declaraciones en cuanto a la Trinidad, ahora es como una antigua ancla que nos es un poco irritante. ¿Nos aferraremos a este ancla o nos soltaremos, dejando que nuestras ideas espiritualizadas nos hagan añicos contra las rocas del ecumenismo?